Hola, bienvenidos al canal. Estamos aquí en RG8 y hoy vamos a ver el circuito de Imola con el BMW M4. Vamos a ello. Llegamos a nuestra primera frenada del circuito, una frenada que es fuerte, que llegamos en quinta, apurándola al máximo. Ya vemos que el BMW es un coche que le falta punta, así que hay veces que tenemos que estirar la marcha todo lo que podamos. Llegamos aquí, justo frenamos donde está el cartel de 100, donde se inicia este arcén. Ahí clavaremos los frenos, como decimos es una frenada fuerte, para luego liberarlos, dejar que esa suspensión que se ha hundido se aligere, para tener un buen paso por curva. Un buen paso por curva en una serie de curvas enlazadas, que es una primera de izquierda, derecha e izquierda, que las vamos a ver ahora, donde en esta primera nos tiraremos a comernos el interior del arcén. Cuidado, porque hay unas bananas amarillas que no las tendréis que pisar, porque si las pisáis os descoloca el coche. Luego en la siguiente que os vais a encontrar de derechas, también las tenéis pintadas en el asfalto abajo, pero esas líneas amarillas sí las podremos pasar por encima sin ningún tipo de problema. Luego la siguiente curva de izquierdas que vamos a encontrar, ya la última, tendremos que subirnos a su piano. Nuevamente tiene otras bananas amarillas que tampoco tendréis que pisar. Vamos a verlo. Y llegamos a este punto, que llegamos en quinta, y justo aquí donde se acaba el arcén reduciremos a cuarta para ir a buscar estas dos curvas enlazadas. Esta primera, que nos subiremos también a comernos un poco su interior para rápidamente poner el coche en línea recta a nuestra dirección, porque venimos muy rápido y la curva siguiente de derecha se nos echa muy pronto encima. Tendremos que ir a buscarla también reduciendo una marcha más. Pasaremos a segunda para pasarla por encima del arcén con mucho cuidado, para seguidamente abrirnos al lado izquierdo, donde tenemos un sobreasfalto que podremos utilizar para no perder nada de tracción. Después de estas curvas enlazadas llegamos a este punto de frenada justo antes de una subida, donde nuestra referencia de frenado es donde tenemos este cartel de 50, donde se acaba este caminillo, tenemos esta señal aquí en el suelo, es donde vamos a iniciar nuestra frenada. Una frenada que también es bastante fuerte, y lo que no tenemos que hacer es ir a tirarnos demasiado pronto a buscar este interior. Si lo hacemos, frenaremos demasiado el paso por curva, retrasaremos un poco ese inicio, abriéndonos mucho aquí en la trazada, para luego sí ir a tirarnos a él y buscar la subida. Vamos a verlo.
Y después de esta subida llegamos en cuarta con bastante velocidad hasta curva de izquierdas, donde vamos a iniciar una bajada y es una curva complicada que tendremos que entrenar para irle cogiendo el punto. Justo donde tenemos el cartel de 50 empezaremos una frenada que será de contención de esa velocidad para ir a buscar el interior, que nuevamente tiene dos bananas que tampoco tendremos que pisar. Apuraremos al máximo ese espacio para buscar ese interior porque la curva es bastante cerrada y se hace como una horquilla. Atacamos el vértice de este arcén para abrirnos al lado derecho, reduciremos en tercera para nuevamente buscar una curva de izquierdas y lanzarnos a una pronunciada bajada. Y llegamos a esta zona que es una de las zonas más complicadas de todo el circuito. Es una horquilla que se hace a mucha velocidad, venimos en bajada y es muy fácil perder el control del coche porque se cargan mucho los pesos en el tren delantero a la vez que vamos frenando. Justo donde tenemos el cartel de 50, donde termina este arcén, tendremos que ir a tirarnos a buscar el ápice interior de esta curva, que sí podremos pasar por encima de las bananas amarillas para trazar una línea recta abriéndonos al lado izquierdo. Cuidado con no sobrepasarle en exceso porque nos penalizará, pero sobre todo para abrir todo el ángulo de pista y tener más margen para luego la siguiente curva de derechas buscarla sin habernos quedado muy estrangulado y no tener ese paso por curva. Lo vamos a ver ahora. Y después de la subida llegamos a esta chicane, que iniciaremos la frenada justo donde empieza la bandera de Italia, un poco antes del cartel de 50, ahí empezaremos a frenar. Y lo que tenemos que hacer es retrasar un poco el tirarnos al interior para pasar con las dos ruedas derechas por el interior, dejando las dos izquierdas fuera de esta banana que veis, para abrir el ángulo al lado derecho. Y luego en la siguiente banana lo que haremos es pasar con las dos ruedas del lado izquierdo, dejando las dos del lado derecho por encima de la pista. Vamos a verlo. Y llegamos a la penúltima curva del circuito, una curva que nuevamente es en bajada y tendréis que tener tacto con el freno para no irnos largo en la frenada, y donde iniciaremos justo donde está el cartel de 100, veréis que aquí el asfalto se pone un poco más oscuro, ahí es donde iniciaremos la frenada. Lo que tenemos que hacer es ir a buscar el interior, que veréis que tiene un sobreasfalto verde como una especie de moqueta,
que podréis atravesar por encima para ir a buscar al lado derecho el arcén, para nuevamente es como una especie de horquilla de parábola, ir a buscar la siguiente de izquierdas que también atacaremos por encima del arcén para abrirnos al lado derecho y enlazar con la línea recta. Os voy a dejar con la vuelta desde el helicóptero, donde vais a poder apreciar bien todas las trazadas y frenadas. Vamos a verlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que me estáis dando y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto.